¿Quién quiere empezar? Bueno, para romper el hielo, igual podríamos preguntar ¿qué te parece que organicen una retrospectiva en Barcelona, la ciudad donde naciste? Pues bueno, me da mucha ilusión, es muy emocionante para mí. Me fui de aquí por segunda vez, me fui en el año 2000 y me fui con la idea de querer ya no hacer ficción, de hacer documental, porque me impresionó mucho ciertos documentales que vi aquí mientras estudiaba y unos profesores y otros compañeros, alumnos que hacían documentales, lo que más me impresionó. Entonces fui a la escuela de Cuba, San Antonio de los Baños, ahí conocí a Pedro Aguilera, además, que él sigue siendo muy cercano a mi vida y a mi carrera, y que está justo aquí en el Festival de A, en competencia, ¿no? Con el de tus ojos. Entonces, bueno, regresar aquí al país que me vio nacer, además, donde crecí 4 años. A los 4 años ya hablaba catalán, incluso se me olvidó, desafortunadamente, pero cuando llegué a México a los 4 tenía acento catalán y hablaba catalán. Eso me cuentan, pero no me acuerdo. Entonces, bueno, me fui con nada y ya regresé con todas mis películas, ¿no? Aquí a que les descubrieran en Cataluña, en Barcelona. Y además vivía muy cerca de aquí, a unas cuadras de aquí, en el Raval. Entonces cuando venía hoy caminando aquí a la Filmoteca, tenía mucha curiosidad de descubrirla también, ¿no? Entre los callejones y las calles estrechas de aquí del Raval. Y bueno, me sorprendió lo grande y lo bonito del edificio de la Filmoteca. ¿En qué calle vivías? No me acuerdo. Estaba a una cuadra del Magba, del lado, de este lado. Sí, pues estaba muy cerca del Magba. O sea, salía y el Magba era muy nuevo en ese entonces, en el 2000, creo que era bastante nuevo. La calle Goya, ¿Cuál otra hay por ahí? De este lado. Joaquín Costa. Esa. Joaquín Costa. El Teatro Goya. Sí. Mi pregunta, Matt, es ¿por qué haces cine? Pues desde muy pequeño es algo que me ha atraído. Primero yo quería ser actor, pensé que era la actuación lo que me atraía, hasta que vi que realmente era más allá. Como a los 12 años dejó de interesarme la actuación, porque descubrí que había un director que realmente hacía toda la película. No sé bien por qué, no soy tan bueno hablando, lo siento. He mejorado un poco porque hay que hacerlo tanto, pero mi forma de comunicarme fue muy visual desde el inicio, ¿no? Y me apasiona mucho la idea de poder contarle a la gente lo que como estoy viendo la vida a través de unas imágenes y sonido. Me parece perfecto. Y entonces ese amor y cariño que le tuve y apreciación a poder contar eso, pues es un gran lujo poder hacer eso en mi vida, de esa forma. Por eso, no sé si eso explique por qué hago el cine, pero digo, no, estoy tratando de buscar una respuesta práctica, ¿no? Tampoco puede haber una respuesta muy concreta a la vez de por qué. Dices que cuando te fuiste de Barcelona tenías la idea de ser documentalista, pero al final, sí, aunque haces un cine, digamos, que toca temas de tipo social y tal, pero no deja de ser ficción, ¿qué pasó en ese intervalo para decidirte a hacer ficción? Pues mi personalidad, incluyendo mi paciencia hacia el trabajo, tal vez, no era lo suficiente para poder lograr el tipo de documental que a mí me gustaba hacer. Era que me gustaba ver y que pensaba que era ese documental tan potente, ¿no? La cercanía con un personaje y la paciencia de esperar. Porque creo que en los documentales tienes que esperar mucho a que pasen las cosas. Y traté de hacer un documental después de San Antonio de los Baños. Hice un corto documental ahí con Pedro, que codirigimos.
que se quedó en la escuela, nunca ha salido de ahí, pero se quedó ahí en esa escuela. Pero después traté de hacer una y no me salió bien, y entonces dejé esa idea y quise seguir con ficción, pero habiéndome nutrido mucho de esa inspiración documental, y yo creo que de ahí viene también mi deseo de usar gente real, gente que realmente podría estar en la situación que estoy filmando, que me alejé de eso un poco en la última película, pero en mis 3 primeras películas son filmar con gente que realmente podría estar en esa situación, y entonces eso trajo consigo muchas formas de trabajar diferentes diferentes a trabajar con actores, como que no leían el guión. Yo les decía qué decir antes de cada escena. Yo les decía qué decir y cambiábamos todos los diálogos a como ellos lo pudieran decir. Entonces eso modificaba todos mis guiones, ¿no? Los diálogos por lo menos. Y eso también es algo que se ha quedado del documental, que me gusta mucho dejar abierta la ventana de la realidad para que entre siempre y invada lo que yo me imaginé, porque creo que la vida y la realidad es mucho más original que cualquier cosa que yo me pueda inventar en la cabeza. Antes de los actores en este sentido, al menos en las primeras películas, ¿eran profesionales o eran actores amateur? En las pasadas no eran actores. En Eli el principal quería actuar y salió de la escuela de teatro, salió de una escuela de teatro, pero no salió, literalmente se salió porque hizo la película, no lo dejaron seguir. Él llevaba 6 meses estudiando actuación y nunca había actuado en una película, y aparte de él todos eran no actores, ¿no? Siempre han sido. ¿Y sangre va a estar? También, sí. Actores en la nueva, los principales sí quieren actuar, menos Verónica, que es Simón Bucio, la actriz Simón Bucio, la persona Simón Bucio. Ella no, su ambición no es ser actriz. Los otros tres, Eden Villavicencio, Ruth Ramos y Jesús Mesa, que son los demás actores, ellos sí tienen la ambición de actuar, y por eso leí el guión con ellos, ensayamos, y fue un proceso diferente que en mis películas anteriores con ellos. El guión lo pedía también más. Sí. Ana, desde tu posición de cineasta y artista, ¿podrías definir el cine mexicano contemporáneo de los últimos 10 años? Pues, justo siempre he dicho, por mis propias películas también es difícil analizarlas, ¿no? No sé, es difícil. Para mí yo lo veo muy como que se ha tratado a veces de una forma necesaria, algunas cosas, ¿no? Urgentes, hay una cierta urgencia que ha habido con algunos temas. No quiere decir que eso haga que las películas sean buenas necesariamente, pero ha habido mucha urgencia en algunas cosas que la gente quiere expresar, más que nada en cosas de injusticia, por ejemplo, de desigualdad, ¿no? Que eso conmueve mucho a la gente, a los cineastas, y por ahí ha ido la cosa. Eso es lo que se ve afuera, además, ¿no? Porque también adentro lo que no sale mucho del país es las películas que tienen más éxito en México, que son las comedias románticas, o las comedias románticas o de enredo sexual, lo de siempre. Y eso es común en todos los países, creo, ¿no? Las películas que tal vez representan un país, por ejemplo Brasil, Ciudad de Dios, representó el país afuera, pero me imagino que la película que realmente representaba el país, que más se vio por los brasileños, no habría sido esa probablemente. Entonces es un poco engañoso eso de las películas representando los países, ¿no? Yo creo, en ese sentido. ¿Crees que hay una diferencia representativa entre cómo recibe la gente de México tus películas y cómo se recibe en otros países? ¿Ha habido algún país así que haya habido como alguna recepción muy inesperada? Pues con mi primer película, cuando la pasé
se pasó en Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina. Me sorprendió mucho y me dio mucha satisfacción porque la película Sangre para mí sí era una comedia de alguna forma, ¿no? Viene todo de un sentido de humor y ahí se estaban muriendo de risa en Sarajevo solamente por alguna razón. Yo pienso que en parte tiene que ver con su historia. Cuando yo fui, que fue en el 2005, mucho del público tenía mi edad y yo tenía 25, 26 años en ese momento y era gente muy afectada por la guerra. Muchos tenían partes del cuerpo faltantes, ¿no? Tenían cicatrices, ya sean físicas o mentales. Y yo creo que, no sé si por eso, o sea, no sé si por haber conocido muy directamente el terror y lo que es realmente deprimente en la vida, se podían reír tan fácilmente de esta película que también muestra de una forma, con cierto humor, la tristeza de la vida. La historia que cuenta realmente es muy dura, aunque sí que los personajes puedan haber algún momento. Sí. Pero bueno, eso fue una ocasión. Es difícil a veces captar exactamente cómo mis películas son percibidas en México también, no es tan fácil, porque mucha gente me pregunta cómo fue la reacción del público y para mí y con esta película ha sido más difícil reconocer la reacción del público, pero así ha sido con todas, no es algo que pueda yo leer tan fácilmente, la reacción, en generalizarla. Eso en términos ya muy realistas, ¿no? Pero digo, bueno, Ellie, por ejemplo, fue muy aceptada en México, la vio mucha gente. Tuvo en el cine solamente 100,000 espectadores, más DVD, televisión, y se sigue vendiendo, ¿no? En la piratería y en todas partes. Pero, entonces sé que conectó con el en Cannes, supongo que significa ella también. Sí, también, pero mucha gente, sí, eso es una parte, pero luego la veo, por ejemplo, cuando voy a Tepito, que es la zona donde se vende toda la mercancía pirata. La tienen y en todos los puestos está, la conocen y no es por el premio, casi seguro. No les importa mucho, es la realidad. No. Y incluso en algunos mercados quitan eso de los premios porque cuando sale el logo de Cannes y el premio, puede rechazar a ciertos públicos. No, pues es película aburrida, ¿no? Es la realidad. Has dicho que es la realidad la que te empuja un poco a construir tus películas. ¿Qué es? ¿El paisaje, el personaje, la historia, lo que desata el proceso creativo? Sí, yo más bien es cuando algo en la vida me causa, me angustia o me parece, más que angustiar, es cuando algo me parece injusto, que me llame la atención, me activa, ¿no? me inspira a tratar de hablar sobre eso. Y porque hasta ahora con las películas que he hecho, las inspiraciones vienen casi siempre cuando estoy afuera, activo, viendo cosas, ya sea en la calle o por mi primera película recuerdo mucho, me gustaba mucho escuchar cómo hablaba la gente en el autobús, por ejemplo, ¿no? Me enfocaba en una pareja, en dos señoras, por ejemplo, que estuvieran hablando y escuchaba y anotaba lo que hablaban y cómo hablaban, con qué sentido, cosas así un poco antropológico tal vez la cuestión. Y a eso me refiero también, ¿no? Como me gusta agarrar de la vida de esa manera. También tal vez viene del interés documental, supongo. Y así ha sido hasta ahora. Quería preguntarte, ¿en el futuro tienes pensado volver a contar con actores no profesionales, digamos? ¿O ya vas a seguir haciendo y vas a seguir con actores no profesionales? ¿Por qué lo vas a hacer? Va a depender. En esta última película, por ejemplo, hay la mayoría de la gente son no actores, pero los principales son actores. Me gusta mucho la mezcla de eso, le da mucha riqueza. Entonces yo sí espero siempre poder mezclar, por lo menos, y no sé, no planeo demasiado el futuro y no
no son como reglas que me pongo futuras, incluso es cada película voy viendo que funciona. Pero sí me interesa, siempre hago casting actores y no actores, entonces estoy abierto a trabajar con actores, al igual que no actores. Me apasionan, me inspiran más los no actores por alguna razón, muchas veces, pero creo que un actor también puede transformarse en muchas ocasiones, puede lograrse eso y espero poder trabajar con actores también, seguir trabajando con actores. ¿No es una cosa que ponga riesgos en la película? Que ponga riesgos en la película de que a lo mejor en un momento determinado no rindan tanto como puede hacerlo un actor profesional. Sí, claro. ¿Cuántas me sabían? Sí, eso siempre ha habido eso y es parte para mí, es una parte dura del trabajo, hacer que funcione y cuando no funciona ver qué podemos hacer, si se elimina o cómo cambiarlo, ¿no? Pero es parte de los riesgos que creo que a mí me inspiran y dan valor a la película. Y ha pasado, siempre pasa, de hecho, es el problema. Y a veces pasa con actores también, que haces un casting que no quedó bien, o que no... Sí, una elección no correcta y tienes que manejarlo después. Es lo mismo con actores o no actores. Entonces no veo tanta diferencia en varios aspectos. Siempre es difícil la cuestión actoral, ya sea con profesionales o no. Y si crees que un profesional va a resolverte las cosas porque estudiaron, puede ser que entres en muchos problemas también, apostando simplemente porque alguien es profesional en algo. Obviamente, en algunos casos sí, ¿no? Es importante, pero con la actuación no es suficiente. Tiene que haber un director, de todas formas, que guíe hacia dónde va a moverse, hacia dónde va a actuar ese actor. Y cualquier actor profesional yo creo diría lo mismo. Es un trabajo entre varias personas. Es igual con los no actores, yo creo. ¿Te imaginas haciendo películas fuera de México con actores que no sean de México y hablar de una sociedad que no sea la mexicana? ¿O no te interesa? Pues si se acercan con algo que me atraiga, yo creo que sí podría ser. Sería algo nuevo para mí y eso también me entusiasma, ¿no? O sea, explorar nuevos territorios en ese aspecto. Más que nada, por ejemplo, sería una nueva, porque la forma que producimos estas películas es muy artesanal, digamos, yo creo, no sé, muy familiar. O sea, mi familia incluso literalmente me ayuda a hacerla, ¿no? Mi papá construye traveling, construye equipo técnico para hacer la película. Mi papá sale en la película también, en la nueva película es el señor Vega, que se llama, el de la cabaña, hay un hombre y una señora, mi padre es el señor. Y entonces trabajar de una forma más convencional, grande o más profesional me atrae un poco la idea para aprender y luego regresar y tal vez hacerlo diferente. No hacerlo así, pero aprender de ese otro método, podría ser. ¿Y has recibido alguna propuesta para trabajar fuera de México en un proyecto más industrial? Pues no sé si serían propuestas, después de hacer Eli, después de Cannes, ¿no? Después del premio en Cannes. Para eso es algo que sí, los premios al parecer sí tienen mucho valor, digo. La atención que recibes después de eso en un festival de ese nivel fue muy importante y recibí guiones y cosas después, pero nada lo suficientemente que me apasionara para involucrarme al 100%. Hasta ahora no ha habido, pero sigo con los ojos abiertos a ver qué pasa. Comentabas la captación del ambiente y de la realidad, pero el eje en todas tus películas o una constante es la violencia. Otro aspecto, está tan presente en la sociedad mexicana de modo diario. Pues no diaria de que la veo diario en la calle, no, pero en mi calle, ¿no? O sea, en la ciudad de Guanajuato es una ciudad turística pequeña donde no está así la cosa.
pero en general sé que es un país que está sufriendo una crisis de violencia, injusticia y frustración en ese tema muy fuerte que sí afecta a todos. Es como las crisis económicas, muchas veces son crisis mentales también, emocionales, aparte de que obviamente sí existe, ¿no? La crisis económica es una realidad, pero siento que también afecta a todos, aunque no te esté afectando de alguna manera. Así es también con la crisis que hay ahora en México de violencia, o sea, aunque no seas directamente afectado, está presente todo el tiempo y sí te afecta de alguna manera. ¿Se podría considerar, no sé si se puede hablar de lo que hay dentro de la cabaña sin hacer spoiler o no? No, ya. ¿Tú crees que lo que hay dentro de la cabaña es una especie de ese refugio mental que tienen algunos mexicanos para no ver lo que está pasando, para negar la realidad que les salpica la cara? Es una forma de decir, bueno, pero no, todo está tranquilo, ¿no? Y cuando en realidad no lo está, pero se refugia en esa especie de caparazón. Yo así entendí lo que hay dentro de la cabaña. Sí, puede ser, ¿no? Sería para mí medio deprimente decirte que no significa eso. ¿No? Yo creo que es interesante y por eso en parte esta película, La Región Salvaje, para mí ha sido más difícil de contestar preguntas o explicar, porque maneja muchas metáforas y muchas cosas, analogías, etc. Y esa es una buena forma de percibirlo, yo creo. Pero sí, lo que está dentro de ahí también para mí era lo que representa lo que está dentro de los personajes, ¿no? Y el miedo y el deseo y el rechazo que tienen, las contradicciones hacia la sexualidad es lo que está ahí adentro, pero la forma en que lo pones también podría ser. ¿Cómo lo rodaste? La cosa. Esta es la primera coproducción México-Dinamarca que hay en la historia del cine. Y se acercó Catherine Force, una productora danesa, a mí a presentarme opciones de gente con quien trabajar, y entre ellas estaba Manuel Alberto Claro, el fotógrafo de la película, que ha hecho muchas películas, pero las últimas de Lars von Trier, incluyendo Ninfomania y Melancolía y la nueva, ¿no? Y también vino Peter Hjort, que fue el supervisor de efectos visuales, que me ayudó a crear ese efecto, esa criatura de cero. Y todos los efectos de la película, él fue el encargado, lo cual se volvió muy importante. He tenido que salir de México para los efectos visuales en general. En Eli trabajé en España con una compañía que se llama Twin Pines, que están en Madrid, y ellos fueron los que se encargaron de hacer los efectos más complicados en Eli, ¿no? Y en esta película fue en Dinamarca, entonces me fui a Dinamarca y ahí fue donde se creó eso desde el concepto. Fui antes de filmar, me fui a Dinamarca, trabajamos 10 días y luego ya después de la película el equipo de la compañía que se llama Ghost, como fantasma pero en inglés, Ghost, son los que se encargaron de la criatura, y otra compañía danesa que se llama Gentleman Broncos son los que hicieron los animales que salen ahí todos juntos. La interacción con los cuerpos, ¿cómo la conseguiste? Digitalmente. Peter, el postproductor, el supervisor de efectos visuales, viajó a México durante el rodaje, y por 2 semanas, mientras nosotros rodábamos en Guanajuato, él estaba en la Ciudad de México trabajando con esos animales, y muchos animaleros que traían los animales y los grababan con un green screen, y trabajo digital ahí. Pero sí, o sea, son animales reales, pero no se están tocando. Nunca se tocan los animales ahí. Digo, en la película sí, pero no en la vida real. Y Amat, ¿tus referentes cinematográficos? ¿Hay alguno o hay demasiados? Pues hay muchos, yo creo, pero durante mis años de formación, que son como de
de los 15 a los 23 años, partes de esos años aquí en Barcelona, fue donde descubrí y pude aprender a través de ver muchas veces las mismas películas a veces, o ya sea las veía en casa, y cuando había oportunidad de verlas como en la Filmoteca, por ejemplo, ir a verlas en cine, eso en sí era una lección también, ¿no? Y las películas que vi en esos años son las que más me formaron, y siento que así es como hago mis películas hasta ahora siempre, que son Stanley Kubrick, Fritz Lang, se me olvidan, pero son muchos. Los he mencionado a algunas personas aquí ya, pero Chantal Akerman también, Luis Buñuel fue muy importante para mí, Robert Bresson. En tu cine tratas temas muy polémicos, ¿no? Como el narcotráfico, los asesinos de sueldos, el machismo, la homofobia. ¿Crees que puede ser problemático en algún momento para un director abordar temas como estos? Problemático como de que... Respecto a la censura, la visión que la gente tiene de ti, no sé. Pues la forma que yo lo he hecho en México, bueno, con una película que sí, supongo que con Eli, por ejemplo, pues es muy general la forma que abordé el tema. De hecho, filmo cosas que ya son muy conocidas, ¿no? En los temas, cualquier tema que se aborda en Eli, que es de la injusticia y la violencia. Solamente me topé con una situación que alguien me amenazó, ¿no? Que fue porque sí, fue la única escena donde sí me basé en una cosa exactamente como la encontré en internet, en YouTube, que era un entrenamiento, tortura de unos soldados, de unos policías cadetes, impartido por un norteamericano que vino a México a entrenar ahí en las fuerzas, pero lo hicieron de una forma privada, ¿no? O sea, este fue un ex militar norteamericano que vino de forma privada y le pagaron para entrenar a unos cadetes de una forma muy controversial. Salió el video en internet, fue un escándalo. Los humilla a los cadetes, etc. Y eso lo recreé, me hice una recreación de eso casi exacta. Y después me contactó ese norteamericano por Twitter. Pero fíjate, la única amenaza fue de Estados Unidos, después de hacer porque quería copyright. Sí, eso, exacto. Querían... Es un halago que venga de Estados Unidos, ¿no? No, pero sí me amenazó, dijo que... No, me amenazó, dijo que mi película de mierda y que quería... que si no... Sí, me amenazó porque copié su situación. Se sintió aludido, vaya. Sí, pero bueno, eso es algo que en el momento me asusté un poco, pero ya con el tiempo, pues lo curioso es que la única amenaza vino de norteamericano directamente. Ana, y después de la tristemente célebre expresión acuñada por Trump de mal hombre y toda la política migratoria de Trump, ¿te ha generado alguna reflexión con los personajes de Bastardos o ha cambiado en ti alguna manera de abordar esa problemática? Bueno, tiene mucho que ver y porque está jugando, esa película juega justo con esa visión, ¿no? Los Bastardos es una provocación de alguna manera hacia los dos lados del muro, ¿verdad? Ahora ya siento que se destapó y explotó esa situación. Entonces la película Los Bastardos, si se volviera a hacer ahora, sería diferente, casi seguro. O sea, se hizo hace 10 años y las cosas ya explotaron. Ya hubo esa explosión, yo digo, que la película que quería exponer. Ya pasó, entonces es diferente ya el mundo, pero en su momento es algo que yo sentía, esa tensión que todavía no estaba tan destapada, o sea, pero ahora ya se destapó, o sea, ya Donald Trump ya enlazó a todo el pueblo hacia su boca y se están ya comunicando ya bien entre ellos. Él está vendiendo su producto a la gente que más lo quiere, ¿no? Algo así.
pero ya eso desató que la gente ya no lo escondiera, e incluso se dan muchos casos en la vida, en los supermercados, en los centros comerciales, donde norteamericanos ya están agrediendo a los migrantes, ¿no? Diciéndoles que se regresen, etc. Antes también, pero ya ahora ya se generalizó más, se legitimizó si el líder es un racista, ignorante, o por lo menos así se vende, ya cambió obviamente más en Estados Unidos, ¿no? No que haya cambiado, sino ya cambió la forma, digamos, se mantiene igual Estados Unidos, y eso que vende del muro y etcétera, no sé siquiera si lo logre realmente. Yo creo que va a empezarlo y se tomaron unas fotos, a ver qué pasa, pero creo que es ilógico, no tiene sentido, es tan simbólico y estúpido que creo que se tendrían que dar cuenta. Ya se dieron cuenta, pero la gente que compró esa idea, pues ellos siguen un poco con eso, ¿no? Queriendo que exista eso. Pero... ¿Y trabajarías en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump? No para el gobierno de Trump, pero, mi mamá es de Estados Unidos, yo crecí allá, mucho de lo que soy también es gracias a Estados Unidos. En esos tiempos, cuando yo estaba desde los 16 a los 23, cuando quería hacer cine, no había internet como ahora, entonces no podía yo descubrir películas en internet como ahora se puede. Y fue importante Estados Unidos, los libros, el acceso que tuve a películas ahí, siempre lo he apreciado mucho y es muy importante. Y además, pues yo he vivido en Los Ángeles y en Austin, Texas. Y Austin, Texas, Los Ángeles obviamente está lleno de mexicanos, entonces y también Austin, Texas, entonces, no sé, Estados Unidos está lleno de mexicanos realmente. Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos después de la Ciudad de México. Sí, claro. Entonces, yo no tengo problemas con Estados Unidos en ese aspecto y al contrario, ahora es un buen momento para ir a filmar ahí, tal vez, para mostrar más cosas, si acaso. En ese sentido, yo hasta pensé que tal vez mejoraba, por lo menos la cinematografía independiente de Estados Unidos. Yo creo que puede vivir un auge de inspiración con esta situación nueva. Digo, es un poco lo que nos pasa en México. Nosotros hemos tenido a personajes como Trump desde hace años, yo creo, realmente, o sea, racistas, corruptos, estúpidos, que venden tonterías. Eso no es nuevo para México. Claro. ¿No? De hecho, son políticos asesinos, etcétera, ¿no? Entonces, más bien Estados Unidos ya está en tal decadencia que ya está a niveles de... Lo está copiando. Sí. Cárdenas no consiguió nunca ganar. O bueno, también mucha gente tenía esperanza en Ronaldo Colosio, ¿no? Que fue asesinado. Sí, ahora a ver qué pasa con López Obrador, que también es alguien que ha estado tratando de llegar ahí de una forma, con ideas diferentes, radicales. Radicales nomás, lo único que dices no a la corrupción, que basta la corrupción, eso es muy radical. Así. Sí, por arriba. No, yo no. ¿Tú querías decir algo? No, a mí no me toca. Pregunta. Se llama, ahora que estamos viviendo una especie de boom del cine latinoamericano, no sé si se puede definir de esta forma, hemos observado que a lo mejor hay algunas películas que podrían ser totalmente reales, cuentan historias reales, personajes que podrían estar en la calle, pero que se introduce elementos ficticios, como en la última película, o puedo recordar, por ejemplo, Beautiful, de un hombre que habla con los muertos, pero la historia puede ser muy real. Yo quería preguntarte a ver si ves esta influencia, a lo mejor, del realismo mágico de la literatura, si eso se ha impregnado a la hora de contar este tipo de historias, de introducir elementos ficticios o mágicos dentro de historias reales. Pues para mí es un poco difícil saber, porque no es
género o algo que me ha interesado mucho, eso. Pero yo creo que de donde surge ese género, ese estilo, esa idea de Latinoamérica, es porque sí pasan cosas, hay cosas que parecieran surreales, supongo, en México en particular, que se da para eso, pero no sé, no lo veo bastante lejano, y incluso no sé si Beautiful, sí, bueno, podría ser considerado realismo mágico tal vez. Pero yo creo que el nombre realismo mágico creo que no le gusta a muchos cineastas, yo pienso. No sé, porque tal vez sea el nombre lo que hay un poco de rechazo. Pero no, yo por ejemplo en mi película esta no diría que hay realismo mágico tampoco. Es, digo, si Alien es realismo mágico, pues este también podría ser, ¿no? O si Possession de Zulawski, o cuando otra, Pesadilla en la calle del infierno, está más inspirado en eso para mí. Freddy Krueger podría ser la representación similar a la criatura de mi película también, ¿no? Alguien muy personal, muy de adentro, que es una representación externa, sí. Seguro esa literatura influenció mucho en México y en Latinoamérica, perdón, pero no podría yo señalar directamente en mí algo. Lo que sí, bueno, sí. Hablando un poco del cine latino y de lo que ha pasado también, el Festival de Cannes en el 2005, que fue cuando estuvo Batalla en el Cielo y Sangre, mi primer película, fue un año importante para este tipo de cine en México, en cine independiente, y que pues le debe bastante, yo creo, al Festival de Cannes para poner esa plataforma en ese momento, en ese sentido, porque bueno, el festival que ya es el mes que viene, creo. Sí. Bueno, muy pronto, no el mes, sí, el mes que viene. Sí, el 17 de mayo. Sí, sí. Pues es la importancia que tiene ese festival también se puede comprobar con eso que ha pasado en México en particular, incluyendo Iñárritu, Regadas, Gerardo Naranjo, Fernando Enque, Guillermo del Toro, bueno, no sé si ha pasado por ahí, pero en fin, no sé, eso también, que ellos hayan encontrado interés y se hayan apasionado por el cine latino y el cine mexicano en particular, fue muy importante, ha sido muy importante. Y bueno, ya sí. A ver, este año está Michelle Franco ahí, de México, con una actriz española. Emma Suárez. Emma Suárez, sí. Entonces, es una muy interesante, muy buena película. La vi, soy amigo de Michelle y siempre vemos nuestras películas cuando estamos en proceso, y creo que va a tener mucho éxito esta también, Tubo Crónica. Gracias. Gracias. Ustedes, muchas gracias.